Buenas tardes a todos, gracias a la SOC por este espacio tan enriquecedor y gracias a Xavier porque la verdad que para mí es un lujo estar en este panel aprendiendo en primera línea de gente como ustedes con la cual he crecido, aprendido. Algunos ya diría que son mitos de la oculoplastia en Argentina y en Latinoamérica. Y es la primera vez que voy a dar una charla así para un auditorio tan importante, así que bueno, espero que salga bien. Vamos a tratar de ir rápido por el tiempo. Voy a tratar de dar un pantallazo de los usos que tiene la toxina botulínica en oftalmología, sin entrar demasiado en detalles en la parte técnica, porque la idea es que el oftalmólogo general o el que no hace oculoplastia pueda tener un pantallazo de las aplicaciones que tiene la toxina y por qué es importante considerarla. Bueno, yo tengo de todo tipo de conflictos, pero no conflictos de interés en esta charla. Y lamentablemente tampoco tengo ningún tipo de relación con la industria, lamentablemente para mi bolsillo, pero sí para mi conciencia. Vamos a comenzar. Bueno, vamos muy rápido en esta parte. La toxina botulínica se forma a partir de una bacteria, es un bacilo gram positivo, anaerobio, ubicuo, esporulado, que es el Clostridium botulinum, que es una bacteria que es capaz de producir una poderosa exotoxina que en la patología humana determina la enfermedad llamada botulismo. El botulismo es un vocablo conformado por dos términos latinos, que significa básicamente en una traducción burda la enfermedad de la salchicha. No piensen mal, en realidad es porque cuando se acuñó el término se veía que había unos ciertos signos y síntomas de enfermedad en pacientes que habían consumido algún embutido contaminado. Básicamente, lo que logra esta toxina al ser inyectada en un músculo es relajarlo. Hoy el mecanismo fisiológico para lograrlo está muy bien comprendido, pero lo que es importante es esto, ¿no? Esta toxina en contacto con la fibra muscular genera una relajación de la misma y esta es transitoria. Bueno, en un poquito de historia, Alan Scott es quien comenzó a trabajar sobre esta droga, primero en primates, después en humanos, y en el año 1989 logra la aprobación por la FDA para tratamiento del estrabismo y del blefaroespasmo bajo un nombre que es el de oculinum. Este tipo hacía estrabismo y lo que buscaba era una opción no quirúrgica para tratar estos pacientes. Hoy en medicina general se usa muchísimo, en algunas de estas indicaciones ya están bien asentadas y otras están en investigación, pero es como la aloe vera de las drogas. Hoy se le busca y tiene propiedades por todos lados. En oftalmología, bueno, voy a ir hablando un poquito de cada una de estas indicaciones. La indicación inicial por la cual surge o se inventa su uso en el ojo es el estrabismo. El fundamento es que si uno le inyecta sobre un músculo extraocular, logra su relajación y con esto modifica la posición del ojo a una que más nos convenga o alguna que nosotros busquemos. Tiene algunas indicaciones, la verdad que no hay una evidencia suficiente aún, un nivel de evidencia suficiente para considerarlo una opción ya altamente probada, pero sí hay muchos trabajos retrospectivos, por ahí le falta algo de controles, pero hay una información que la hace como una opción válida para tratar algunos tipos de estrabismos. Para el nistagmus también, tal vez en este caso, la evidencia científica sea menos, pero se supone que inyectándolo en forma retrovulvar o tratando individualmente a cada recto, se puede lograr una disminución de la osilopsia y mejorar la agudeza visual de estos pacientes. Las distonías faciales, que son un grupo de trastornos neurológicos que generan contracciones de los músculos del rostro, periocular o de la cara de forma completa, que son involuntarias, que no pueden ser manejadas por el paciente, que aparecen en momentos por ahí inoportunos, que son limitantes en la actividad que el paciente realiza y que en definitiva
son trastornos en los que la toxina botulínica es el tratamiento número 1, es donde adquiere su máxima expresión el tratamiento con esta droga. Básicamente, si bien son varios, me voy a centrar en dos, que son los dos más comunes, los dos más habituales, que son el blefaroespasmo esencial benigno y el espasmo hemifacial. Si observamos el paciente que está a la izquierda de la pantalla, ahí vemos un caso de blefaroespasmo esencial benigno. En este caso son pacientes que sufren de contracciones sostenidas, profundas, de la musculatura digamos, palpebral, en donde todos los músculos protractores tienden a contraerse y producen este cierre que muchas veces lleva a la ceguera funcional, ¿no? Realmente son cuadros muy debilitantes para el paciente, desgastantes, no lo pueden controlar, se ponen nerviosos por no poder controlarlo y eso estimula todavía más que esto suceda. Y son pacientes que incluso dejan de sociabilizar porque esto los compromete mucho en su vida cotidiana. En el caso del hombre de la derecha, fíjense que se comporta de manera distinta el blefaroespasmo, ya que este es un caso de espasmo hemifacial, en donde son contracciones de una hemicara, son más rápidas, son menos, tal vez, dificultosas de vivir que el del blefaroespasmo esencial benigno, pero que igual incomoda, molesta y la verdad que son pacientes que están muy molestos y muchas veces sin diagnóstico también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Estos pacientes no requieren demasiada investigación, por lo menos los del blefaroespasmo esencial benigno, que es el caballero de la izquierda. El de la derecha, sí, porque la fisiopatogenia de esta alteración estaría relacionada con una irritación del nervio facial, y esto en algunas oportunidades puede ser producido por una masa o por un aneurisma, por ende son pacientes que sí son convenientes de estudiar. El blefaroespasmo esencial benigno es más clínico. Estos pacientes se tratan con muchísimo éxito con la toxina botulínica. Lamentablemente no tengo el video, pero sí una foto del paciente con el blefaroespasmo. Fíjense en la foto de la derecha cómo se observa una apertura palpebral mucho más funcional, mucho más controlada. Son pacientes que realmente les cambia la vida la utilización de esta medicación y que los hace sentir muy, muy bien. Recuperan su independencia, recuperan su sociabilización. La verdad que funciona muy bien para estos casos de la toxina botulínica. Sin embargo, existen otras aplicaciones en pacientes que presentan un daño corneal del epitelio persistente o algunos factores de riesgo para esto. Hoy uno puede utilizar la toxina botulínica como una opción a la tarsografia quirúrgica en lo que llamamos una tarsografia química. La aplicación de la toxina sobre el músculo elevador del párpado superior lo relaja, impide su contracción y por ende el párpado cae sobre la córnea, ejerciendo su efecto protector. Si tuviéramos que comparar un procedimiento con el otro, bueno, podemos decir que la tarsografia química versus la tarsografía quirúrgica no requiere toda la logística que implica llevar a un paciente a quirófano, no deja ningún tipo de cicatriz y este dato, que creo que es uno de los más importantes, permite el control de ese ojo, ya que uno con la apertura manual del párpado superior tiene acceso a la superficie ocular. Tal vez lo que tiene de negativo es que uno no puede saber el tiempo que va a durar la tosis, puede ser desde 9 días hasta 3 meses, y la diplopía podría ser una reacción adversa, pero la verdad que en estos casos no resulta demasiado importante, ¿no? Otra de las aplicaciones es en algunos tipos de entropion. El entropion espástico y el congénito, en su fisiopatogenia, se produce una contractura del músculo orbicular preseptal y esto hace que se acabalgue sobre el orbicular pretarsal, llevando las pestañas hacia adentro, entrando en contacto con la superficie ocular y con toda la sintomatología y los problemas que esto acarrea. El fundamento de aplicar la toxina botulínica en estos pacientes es que si uno puede inyectarlo sobre este orbicular contracturado, lo relaja, y al relajarlo trabaja directamente sobre la fisiopatogenia, haciendo, digamos, como extropionizando ese párpado y alejando las pestañas de donde están molestando.
En el entropión senil podría tener alguna utilidad en algunos casos, si no tenemos otra opción, porque tengamos en cuenta que el entropio senil tiene otro tipo de fisiopatogenia, en donde la laxitud de los tejidos, los tendones cantales son los que más, lo que predomina. Entonces acá no tendría una utilidad tan importante, pero podría ser considerado. Si tenemos en cuenta las ventajas, bueno, lo mismo, no tiene logística de quirófano, es rápido, es sencillo, y a mí particularmente me resultó bastante útil el año pasado, durante el periodo de cuarentena, en donde los pacientes por ahí no querían someterse a cirugías, o las obras sociales por ahí estiraban un poco las autorizaciones, y uno con esto podía evitar que el paciente sufra las consecuencias del entropión, al menos durante unos 2 o 3 meses que dura el efecto de la toxina, hasta poder llegar a la reparación definitiva, que ya sí es quirúrgica. Lo negativo de usar la toxina en estos casos, bueno, la transitoriedad, no es un tratamiento definitivo, y en algunos casos puede haber algún grado de estrabismo o lagrimeo por ectropión del punto lagrimal. Justamente lo que en algunos casos es una complicación, en otros lados nos sirve como una aplicación útil. En algunos casos de ojo seco, puntuales, uno tendría que ver en qué paciente va a servir, uno puede aplicar una dosis de esta toxina a nivel del plano medial del párpado, por debajo del punto lagrimal, y al relajar esta zona, uno puede disminuir la función de bomba del canalículo, al mismo que genera un relativo ectropión del punto lagrimal, y con esto hace que la lágrima persista en el ojo, mejorando los síntomas de ojo seco. Por supuesto que esto también es transitorio y podría de alguna forma simular las indicaciones que tienen los puntal plaques. También puede ser útil en la epífora, en el lagrimeo. Hay pacientes que por distintos motivos no se puede resolver su problema de la vía lagrimal, tiene una obstrucción canalicular o a veces una hipersecreción primaria de la glándula. Bueno, como la acetilcolina hace falta para liberar su secreción, cuando uno bloquea su liberación a nivel de la glándula lagrimal, puede también disminuir su secreción y con esto mejorar los síntomas del lagrimeo. En la retracción palpebral también puede ser útil. Pacientes con orbitopatía tiroidea, que habitualmente se presentan con estos cuadros, es muy útil para relajar el músculo elevador del párpado y con esto producir un descenso del mismo y darle al paciente un aspecto más conveniente, más satisfactorio, al menos hasta que pueda acceder a un procedimiento quirúrgico que lo corrija. A nivel de las cicatrices palpebrales o cicatrices en general también puede tener alguna utilidad. La toxina botulínica, al relajar el músculo subyacente, permitiría una cicatrización más prolija, y ya está bastante comprobado que también tendría algún efecto sobre la regulación fibroblástica. Y bueno, finalmente, el uso que lo ha hecho más conocida la toxina, que es el uso cosmético, se fundamenta en que las adherencias que tiene la musculatura del rostro y la piel hacen que cuando el músculo se contrae, la piel lo acompaña y eso la arruga y la va quebrando. Entonces, al relajar esta musculatura, uno tendría, o tiene, mejor dicho, una transmisión de esa falta de movimiento hacia la piel, y con eso las arrugas dinámicas no se producen, y yo creo que con fines preventivos también es muy útil. Uno de lo que logra en estos casos es, vamos a hablar de aplicaciones tradicionales, digamos, las básicas, que a nivel periocular son las arrugas labelares, la del entrecejo. Acá en la paciente de la izquierda se puede observar cómo frunciendo el ceño, en la figura de arriba no tiene aplicada la medicación, y en la de abajo sí, y realmente no lo puede hacer. En la paciente de la derecha arriba vemos las arrugas del canto, las patitas de gallo, como también mejora, y en la paciente de la derecha y abajo, como las arrugas frontales también mejoran cuando uno trata con esta medicación. En definitiva, para concluir, la toxina botulínica es una alternativa muy válida para un montón de cuadros clínicos.
Es un procedimiento rápido, es fácil de llevar a cabo, es efectivo, con un altísimo perfil de seguridad y un alto nivel de tolerancia. Tal vez lo que exige sí es un personal entrenado y con experiencia en su uso, y si uno lo va a tener en su consultorio, bueno, tiene que tener alguna medida de conservación. Hay que tener en cuenta que esta pandemia frenó economías, frenó turismo, frenó educaciones, pero realmente lo que no frenó es a los pacientes que usan la toxina, que pasaban por los estacionamientos de las clínicas y ahí se hacían las inyecciones. Bueno, les agradezco la atención y espero que les haya servido.